Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, amigos, qué gusto acompañarles en Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión. Vamos a repasar los hechos que son noticia. Estos son nuestros titulares. El IES creará la Unidad de Ética y Transparencia para la lucha contra la corrupción. Además, firmará un acuerdo por la seguridad social que tendrá el asesoramiento de Naciones Unidas. El Consejo Nacional Electoral definirá el reglamento para el conteo del voto nulo en la elección de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La temporada invernal provoca inundaciones y deslaves en varias provincias de la costa y sierra ecuatoriana. Y en lo internacional, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a Minerven, la empresa estatal de minería de Venezuela, así como a Adrián Antonio Perdomo, su presidente. Se inicia la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el conjunto habitacional San Francisco de Huarcay en el sur de Quito. Este proyecto forma parte del plan Toda una Vida. La visita coincidió con el cumpleaños número 66 del presidente Moreno, por lo cual recibió el saludo de los habitantes del lugar. Moreno expresó su agradecimiento y compromiso de seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan. Aquí estamos con la misión Manuel Espejo presente. Las Manuelas vuelven a caminar, las Manuelas vuelven a recorrer para atender a los más pobres, no a los ricos, a los pobres. Es por eso que hemos conseguido un crédito como nunca antes en beneficio de Ecuador. Durante el recorrido, el jefe de Estado hizo la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad y entregó una casa a Liliana Balseca, madre de 7 hijos. Es que no hay mayor alegría para el corazón de un presidente que la alegría de sus ciudadanos. Se trata de un conjunto que aglutina más de 600 viviendas que beneficiarán a más de 3.000 personas. Es ejecutado por la empresa pública Ecuador Estratégico desde septiembre del 2017. Casas no de lujo, pero que brinden comodidades. Las casas de San Francisco de Huarcay son estructuras sismo resistentes y cuentan con todos los servicios. Alexis Moncayo, Telediario. Y a propósito de la entrega de ayudas que cumplió el primer mandatario, les invitamos a conocer la historia de Liliana Balseca, una joven mujer, madre de 7 hijos, quien recibió una vivienda en Huarcay, al sur de Quito. Esta nota realizada el 12 de marzo por un equipo de Telediario se dio a conocer la realidad de esta familia. Liliana Balseca tiene 29 años. A su edad es madre de 7 hijos. Arrienda una pequeña casa en Turubamba de Monjas, en el sector del Camal Metropolitano al sur de Quito. Nos cuenta que hace 7 años padece de dolor abdominal y fue hace 3 meses que le descubrieron cáncer ovárico avanzado, que le afectó el útero, colon e intestinos. Aparentemente era el intestino mismo, pero al momento que me operan, me buscan y me encuentran el tumor en el ovario, un tumor ovárico, pero que ya estaba bien avanzado, pegado a muchas partes. Dice que le derivaron al Eugenio Espejo, ya que por su condición no le podían operar en el Hospital del Sur. Sin embargo, aún no tiene una respuesta. Por ello pide ayuda a las autoridades. Con mi medicación principalmente y una casita, porque ya no vamos a pagar el arriendo. Estoy debiendo de 6 meses de arriendo, ya no puedo. Explica que sus ingresos son escasos. Junto a su vecina venden tamales. Así a veces cuando se vende todo, así queda de ganancia unos $10, así no, unos 5, así. Y mis hijos me ayudan vendiendo caramelos y chupetes en la escuela para los pasajes de ellos. Cuando ella se enferma, me toca cuidar a los hijitos de ella. Las madres de familia del Guagua Centro, en donde está uno de sus hijos, se han organizado para intentar ayudarla, pero dicen que no es suficiente. Reciba la medicación, el tratamiento, quimioterapias que la señora necesita. Ante el peor escenario, Liliana teme que sus hijos sean separados. Yo quiero que críen todos mis hijos juntos y protegidos, que no les llegara a pasar nada, que nadie abusara de ellos. Yo quisiera que mis hijos queden bien y seguros. Si se identifica con este caso, puede ayudar con algún tipo de donación, sea en víveres o económica.
a los números 098-061-8073 o al 099-486-9767. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 5 minutos. Ahora les contamos que el gobierno nacional destinó alrededor de $22 millones para un proyecto de inversión que garantizará la movilización de las brigadistas que integran la misión Las Manuelas, así como de las ayudas técnicas a escala nacional. Dentro del trabajo de las 222 brigadistas que elaboran en territorio está la identificación y caracterización económica de los distintos núcleos familiares. Para el 2019 la meta es identificar a 137,000 personas con discapacidad. Queremos dejar un poco de lado la lógica asistencialista y queremos trabajar por mostrar que la persona con discapacidad es tan igual a usted y a mí como somos todos, con nuestras particularidades. Este plan lo que nos permite es definir las propias necesidades de la persona con discapacidad y promover el acceso a un conjunto de servicios que fortalezcan sus capacidades. Es decir, con ello lo que pretendemos es lograr que estas personas puedan emprender, puedan trabajar, puedan educarse y empiecen también a formar parte de nuestro entorno. El Sistema Integrado de Seguridad EQ911 pone a disposición de la ciudadanía un aplicativo móvil para reportar oportunamente casos de violencia de género. La aplicación funcionará para las plataformas de teléfonos con sistemas iOS y Android. Las autoridades presentaron la aplicación para teléfonos móviles que permitirá se atiendan con prontitud casos de violencia contra las mujeres. El sistema permite la geolocalización de la posible víctima. Está ya a disposición de las mujeres del Ecuador. Ustedes pueden hacer una descarga de este aplicativo y con esto pueden contar con un recurso para pedir auxilio. Es otro mecanismo de alerta frente a la violencia, ya que según la última encuesta nacional, 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, en la pantalla principal hemos incluido un botón específico para la violencia de género. Esto comprende que las víctimas van a pulsar ese botón e inmediatamente nosotros ya sabemos dónde está ubicada y se despacha la ayuda necesaria. Las llamadas de auxilio por situaciones de violencia han aumentado. En enero de 2018 se registraron más de 9,000 llamadas, frente a 10.500 de 2019. En febrero del año pasado existieron 8.500 llamadas frente a 10.000 de febrero de este año. Mediante la Secretaría de Derechos Humanos vamos a llegar a desplazarse recursos humanos para dar una atención integral, no solamente en el momento de la agresión, sino hacer un trabajo prolongado para atender esta problemática que ya hemos dicho es estructural. Se coordinará con las operadoras celulares del país para que el aplicativo también funcione sin internet. Verónica Rivadeneira, Telediario. 6 de la mañana con 8 minutos. Varias alternativas para dinamizar la industria automotriz del Ecuador serán analizadas en 6 mesas técnicas. Propuestas como la reducción del impuesto de salida de divisas también forman parte de esas posibilidades. A pesar de que en 2018 la comercialización de vehículos tuvo un crecimiento, de las 136,000 unidades vendidas, más del 70% fueron importadas, automóviles con desgravación de la Unión Europea y otros que ingresan con cero arancel como los de Colombia han impedido avanzar con la competitividad de la industria nacional. Eso se quiere modificar y para ello hay que analizar opciones. El hecho de crear nuevos polos productivos que tengan algún tipo de régimen aduanero especial para la importación de ciertas partes y piezas. Que los aranceles que se pagan por las importaciones de partes sean liquidados en el momento que se nacionaliza el vehículo para la venta y no en el momento en que entra a la fabricación. En los próximos 30 días se deberán instalar 6 mesas técnicas para evaluar todas las alternativas, pues por ejemplo se ha planteado la necesidad de reducir el impuesto a la salida de divisas ISD, pero el mismo se lo debe realizar determinando el impacto a la caja fiscal que resultaría de esta acción. Al menos de un 25% el ISD. Ahora hay que ser muy realista de qué genera el ISD al Ecuador, a la caja fiscal. Actualmente genera $1.300 millones. Actualmente la industria nacional tiene grabado un 13%
60% en la importación de CKDs. No todos son exportadores, no todos son importadores, hay industria aquí en el Ecuador y por lo tanto es importante entender ciertas particularidades que son imprescindibles a la hora de poder competir a nivel global. Este trabajo conjunto desde el sector público y privado además busca precautelar la generación de plazas de trabajo, la cual actualmente cuenta con más de 6.500 empleos directos. Alex Llanos, Telediario. Seguimos con más noticias. Preste atención ante las emergencias suscitadas por la época invernal. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja en las provincias del Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. Le presentamos a continuación la situación de varios sectores del país afectados por las lluvias. Según el último reporte del INAMI por las fuertes precipitaciones, la madrugada de este martes, los registros de las estaciones de La Concordia, Milagro y Guayaquil en la costa sobrepasaron los 100 litros de lluvia por metro cuadrado, mientras para la región Sierra se advierte el retorno de lluvias generalizadas. En la provincia del Guayas, en el cantón Juján, las intensas precipitaciones provocaron el desborde de los ríos Juján y Amarillo y los esteros Carrizal y Ñauza. El COE cantonal se reunió para levantar la información de los sectores afectados y la declaratoria del estado de emergencia del cantón. Papacingue. Esto es lo que está pasando aquí en estos momentos. Guayaquil soportó esta madrugada una de las lluvias más fuertes. Las cámaras de vigilancia del ECU 911 registraron varias calles anegadas en gran parte de la ciudad. En el cantón Durán en Panorama y varios sectores, el agua cubrió la calzada e ingresó a las viviendas. El gobernador de la provincia dispuso capacitación para las entidades encargadas de atender las emergencias. En la provincia de Los Ríos, declarada en alerta naranja, las continuas lluvias y el desborde de los ríos agrava la situación de los damnificados. Situaciones en 3 cantones en la provincia que han sido de mayor afectación, como Santa Rosa, con el río Carne Amargo, Buenavista, Arenillas también está inundado, el sector de Torata, el Torata en el sector del Playón también tenemos conocimiento, está CTE también y Policía Nacional dando seguridad desde anoche también en las vías panamericanas, justamente por el tipo de lluvia que tuvimos y causó deslizamientos. En El Oro, el comité de emergencia se activó por las inundaciones en varios cantones de la provincia. A través de obras públicas vamos a hacer una limpieza de una alcantarilla que parece que está provocando un taponamiento. Así también se van a tomar acciones con los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador en las diferentes vías para pedir que se tomen vías alternas que están en buen estado y que pueden ser utilizadas con manera normal. En Chimborazo, en Alausí, un aluvión destruyó varias viviendas y la vía férrea. Según el primer reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el mal manejo de aguas lluvias generó el taponamiento de la cuneta en la vía panamericana. 50 personas fueron evacuadas y reubicadas en una iglesia evangélica por seguridad. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República envió un mensaje de solidaridad a los habitantes de El Oro, Santa Rosa y Alausí e hizo un llamado al Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas para atender a los damnificados. Mariuxi Buenaño, Telediario. Les contamos que en delegaciones provinciales electorales, universidades y otros puntos habilitados por el CNE se imparten capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto. Desde este jueves se habilitará en el portal web una herramienta didáctica para quienes no pudieron asistir. En Pichincha, el 97% de los notificados fueron capacitados. Las charlas se extenderán hasta el domingo. En una de las aulas localizada al frente de la delegación de Pichincha, en el norte de Quito, se imparten las capacitaciones acerca de las 4 fases de votación. La hora en que debemos llegar, dónde debemos firmar y qué debemos hacer. Para que puedan actuar frente a lo que son las organizaciones políticas o los mismos votantes. Con papeletas ilustrativas y en el rostro de los candidatos, los miembros de las juntas receptoras del voto reconocen el material con el que trabajarán este
domingo 24 de marzo y aprenden cómo se procede al conteo de los 3 tipos de voto. Hay que separar los votos nulos, los votos blancos y los votos válidos. Entonces ahí ya empezamos a contar nosotros y el secretario va a anotar. Estas capacitaciones se replican en todas las delegaciones provinciales electorales del país, con la finalidad de que los 7 designados en cada mesa estén capacitados. 274.680 ciudadanos fueron seleccionados para cumplir con la tarea. Cuando faltan 4 días, el CNE ha capacitado al 87.35%. Las provincias que registran un porcentaje menor de capacitación son Guayas, Azuay, Esmeraldas y Los Ríos. 15% de una remuneración básica unificada es la sanción para quienes no asistan. En Pichincha, por primera vez, el 47% de los 47.775 ciudadanos ha recibido la charla. Se ha capacitado también a quienes son los vocales suplentes. Las capacitaciones se extenderán hasta el día de la jornada democrática. El equipo de nuestros capacitadores estará en cada uno de los recintos que se presenta, ese momento le capacita. Para quienes por cuestiones de tiempo no puedan asistir a las capacitaciones, el Consejo Nacional Electoral habilitará a partir del jueves una herramienta virtual con todo el material. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos. Esta tarde el Consejo Nacional Electoral definirá el reglamento para el conteo del voto nulo en la votación de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habría ya un acuerdo entre los vocales para aprobar en sesión de pleno este mecanismo de conteo. Ese acuerdo podría aprobarse bajo la siguiente metodología consensuada entre los consejeros en las últimas horas. Luis Verde Soto lo detalla. Dado que en las papeletas físicas de hombres y de mujeres se consagran 3 voluntades de voto en cada una de ellas, la papeleta de votación nula será multiplicada por 3 en la contabilidad final. De este modo, este resultado, la multiplicación de la votación nula por 3, será compatible, y esto es muy importante, con la fracción de voto positivo válido contabilizado en el acto nacional respectivo de hombres, mujeres y nacionalidades. Este tema será tratado este miércoles en sesión del Pleno. Queremos hacer un trabajo responsable que dé cuenta de que el respeto a la voluntad popular se refleja también en este reglamento que es demandado por el país. Se puntualizó que lo detallado por el consejero Verde Soto hasta el momento es una propuesta. Cualquier cambio puede ser incorporado. Esperemos dejar claro al país la situación, pero el momento en que ya esté aprobado por el Pleno será oficial. El Pleno del organismo electoral se reunirá en su sede en Quito a partir de las 3 de la tarde. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 17 minutos, continuamos con las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pondrán en marcha en caso de resultar electos el próximo 24 de marzo. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? No, yo no toparía realmente lo actuado por el Consejo Transitorio porque fue la ciudadanía quien le dio todas las potestades y le dio facultades ordinarias y extraordinarias para que realice este trabajo, como es la evaluación de las autoridades de control, el cese de las autoridades y nuevamente la elección de las mismas. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? El Consejo de Participación Ciudadana es el ente regulador de la función de transparencia, es el ente que fomenta la participación ciudadana. El derecho de participación ciudadana es algo que los ciudadanos tenemos y está garantizado en la Constitución. El momento en el que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, también estarían en riesgo nuestros derechos de participación y en base a los derechos se construye la democracia. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? La participación ciudadana es un derecho y como un derecho también los ciudadanos deben de contribuir para que los reglamentos en base a lo que es el nombramiento de las autoridades también tengan el aporte ciudadano y es importante que los ciudadanos se involucren a través de las vedurías. Es ahí donde debemos de fortalecer para que los reglamentos sean más transparentes y más confiables, de tal forma que la ciudadanía empiece a confiar en este organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál será su plan de trabajo?
Primero, el fomento a la participación ciudadana y de los mecanismos de control. El segundo, que es la lucha contra la corrupción. Y el tercero, que es proteger a las personas que denuncian los casos de corrupción. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Para concejales todo 12. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco Alcalde. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Arenillas, provincia de El Oro, se instalarán 73 juntas electorales para que 23.509 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Arenillas, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Las obras musicales transmitidas por Ecuador TV cuentan con la autorización de la Sociedad de Autores del Ecuador, SAICE, y están de acuerdo a la cláusula 7ª, párrafo final, del convenio de la Sociedad de Productores de Fonogramas, Soprofon. Tenemos más noticias en Telediario. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social creará la unidad de ética para identificar los actos de corrupción. Además, ante la situación crítica que atraviesa la entidad, se firmará un acuerdo por la seguridad social que tendrá el asesoramiento de las Naciones Unidas. El anuncio del presidente del directorio del IES, Paul Granda, sobre la creación de la unidad de ética y transparencia se plasmará en 15 días. De manera tripartita existe una representación de los involucrados dentro de la seguridad social, que son trabajadores, que son empleadores, afiliados, jubilados, por supuesto, y también el Ejecutivo. Será el organismo que se encargará de recolectar denuncias ciudadanas sobre el accionar de funcionarios o firma de contratos. Es decir, en el caso de que existan indicios de responsabilidad de algún funcionario, de alguna persona o de algún proceso que se haya detectado no haya cumplido con lo que determina la ley y la Constitución, obviamente vayan a las instituciones de control y por qué no a las instituciones de carácter judicial. Aún no se conoce quién presidirá la comisión. Una entidad independiente, estamos ya recibiendo cooperación de Naciones Unidas. En una reunión con la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, Granda expuso la situación del IES, aseguró que es crítica y que se deben tomar acciones a corto, mediano y largo plazo en busca de una solución para problemas en la atención y estructurales. Creo que en este año es vital para la sostenibilidad del seguro social y para el futuro de la institución. 16 acciones ha planteado la actual administración, una de ellas es el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Que volvamos a sentir que el IES es nuestro. Quienes aportamos al IES somos los dueños del IES. 3 fases tendrá el acuerdo. La primera, que iniciará con un diagnóstico y recolección de información hasta llegar a la firma planificada entre los meses de septiembre y octubre. Para este 2019, el IES, en coordinación con Solca y el Ministerio de Salud, creará el plan de lucha contra el cáncer y nuevos 80 prestadores externos atenderán a los ciudadanos. De estos, 26 estarán en Quito, con el fin de descongestionar los grandes hospitales. El IES tiene 3.721.042 afiliados activos. El presupuesto para este año es de $8.500 millones, del cual el 40% se destinará al pago de pensiones. Valeria Villarroel, Telediario.
Y el presidente del directorio del IES, Paul Granda, aseguró que las prácticas de cobro de diezmos en la institución no existen. Uno de los 19 informes de Contraloría detectó que entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, $116.800 se descontaron a funcionarios de la provincia de Pichincha. Digamos, en ese caso, hoy podemos garantizar que en la institución no hay ese tipo de procedimientos, ¿no es cierto? Y obviamente ya cuando se determinen las responsabilidades o cuando estén en firme las responsabilidades, ya sea civiles, administrativas o penales, obviamente la institución también tomará las medidas que correspondan. Como usted sabe, en este momento estamos en un periodo en donde las personas que de alguna manera se han visto involucradas o que están dentro de esas auditorías tienen la posibilidad de presentar sus descargos. Esperemos que estas decisiones de la Contraloría estén firmes y nosotros, por supuesto, seremos coherentes con esas decisiones. 6 de la mañana con 25 minutos. La Secretaría General de Comunicación informó que el Gobierno Nacional concretó la recuperación de $13.5 millones vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht. El dinero se entregó con 12 cheques certificados de depósitos por $12.5 millones más otro cheque de $1 millón entregado a Inmobiliar. El documento recalca que el dinero recaudado se destinará al pago de jubilaciones y atención social. En otro tema, el bloque de Alianza País aseguró estar abierto a la investigación de las denuncias en contra del presidente Lenín Moreno, siempre y cuando se hagan por la vía correcta. La denuncia nació en las filas de la bancada leal a Correa. Se conforme una comisión multipartidista ocasional que investigue esta situación. Esto es un pedido que ya lo hizo el asambleísta Ronnie Aliaga. Los legisladores afines al gobierno están dispuestos a que se abra la investigación sobre hechos que presuntamente involucran al entorno presidencial. Alianza País y el bloque pues nunca va a cerrarse a que se investigue cualquier hecho de corrupción, venga de donde venga. Aquí debemos siempre dar muestras de transparencia, de honestidad. Sin embargo, en País aclaran, se debe hacerlo por las vías regulares y no como lo plantea el correísmo a través de la creación de una comisión especial. Que solamente se puede hacer a través de un juicio político y esto previo al dictamen de la Corte Constitucional. Formar una comisión como se hizo en el caso de los asambleístas no procede porque eso no contempla ni la ley ni la Constitución. Una de las salidas es que el caso recaiga en la comisión de fiscalización presidida por María José Carrión. Que la comisión de fiscalización, incluso sin que el pleno lo resuelva, puede iniciar este proceso de revisión. Para el independiente René Yandún, antes de dar paso a dicha investigación, se debería verificar y constatar la veracidad de la denuncia. Y dentro de la Asamblea tendrá que presentarse los argumentos. Esto finalmente se resolverá la próxima semana, pues en el transcurso de esta no hay convocatorias al Pleno. Alexis Moncayo, Telediario. Y la Fiscalía General del Estado abrió una nueva investigación en contra del expresidente Rafael Correa y otras 23 personas, entre las que se encuentran Alexis Mera y Vinicio Alvarado, por supuestas irregularidades en la concesión de la construcción, operación, mantenimiento y provisión de servicios del puerto de aguas profundas de Pozorja, en Guayaquil, a la empresa holandesa DP World Investments, en marzo de 2015. El denunciante Carlos Figueroa pidió que se investigue un posible delito de tráfico de influencias y rendirá su versión este jueves a las 9 de la mañana. Como parte de la indagación previa, el Ministerio Público solicitó documentación a la Contraloría, al Ministerio de Transporte, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otras instituciones. Para dar esta concesión, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, no se podía llamar a un concurso, o sea, licitación, etcétera, no se podía llamar si era de gobierno a gobierno. Entonces, en primera instancia, se planificó que era un asunto entre el Estado ecuatoriano y Dubái. Pero efectivamente, una vez que se hace todas estas diligencias, se termina firmando con una compañía completamente privada. Es decir, se violó groseramente toda nuestra legislación. Entonces, por eso hay una multiplicidad, conforme nosotros le hemos denunciado, de delitos. Y de 40 casos de corrupción que tiene en su poder el Servicio de Gestión Inmobiliaria, apenas 4 fueron procesados. Aunque se ordenó el decomiso de activos a más de 30 personas, aún no se ejecuta la presión por falta de documentos que deben emitir los jueces. La ex coordinadora del IES, María Sola Larrea, fue sentenciada en 2018 por enriquecimiento ilícito. Además de la pena privativa de libertad, el fallo dispuso la incautación de sus bienes. Sin embargo, Inmobiliar no registra propiedades o dinero decomisado de la exfuncionaria, pese a que desde 2013 tiene la competencia de administrar estos activos.
La razón, afirman, es que no les llega el acta de entrega para ejecutar la aprehensión. Corresponde a estos entes que realizan el operativo de incautación informarnos y decirnos, ok, existe este bien que va a ser incautado. Muchas veces hemos trabajado de la mano tanto con la Policía Judicial como con la Fiscalía y de manera inmediata que se realiza el operativo, la custodia de los bienes es entregada a inmobiliaria. Por eso es muy raro que se nos diga que existen incautaciones que no se nos han hecho llegar o, peor caso, que no se nos han informado. Son más de 30 personas las que han sido procesadas por casos como lavado de activos, narcotráfico, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho y testaferrismo. Entre los vinculados hay empresarios, ministros y vicepresidentes, de quienes no se registran bienes incautados en inmobiliaria. Apenas existen 14 bienes de 4 personas procesadas por el delito de cohecho en los casos de corrupción de Petroecuador. Tenemos los bienes del señor Carlos Pareja Yanuseli, del señor Alex Bravo y de 2 procesados más. Están involucrados algunos bienes inmuebles, tanto en Guayaquil como en Quito y en Esmeraldas. Vehículos, están los enseres, muebles, las prendas personales de los señores. Eso está, por ejemplo, en las bodegas que nosotros tenemos de inmobiliaria aquí en Guayaquil. Magistrados coinciden en que la ineficiencia en el proceso de incautación recae en jueces y fiscales, que son quienes tienen que emitir las actas de entrega. La Fiscalía deben de generar la presión ante los jueces para que ellos realicen los oficios y ellos envíen a inmobiliar. Si no se hace esto, todo quedará en la nada. A esto se suman las acciones que los abogados defensores realizan para dilatar los procesos y poder traspasar a otro propietario los bienes que podrían ser incautados. Y aunque en el Código Penal sí existen mecanismos para evitarlo, vuelven a evidenciarse falencias de los administradores de justicia. El juez prohíbe la enajenación de determinados bienes o de los bienes del procesado, pero ese oficio no se lo envía al registro de la propiedad y por lo tanto esos bienes siguen sin ningún tipo de gravamen, se sigue llevando a cabo el proceso penal y los procesados inmediatamente cambian. Como no existe prohibición, cambian de nombre. En los casos como el Iván Espinel y María Alejandra Vicuña, se dispuso la prohibición de enajenación de bienes. Sin embargo, los activos que sí están incautados por inmobiliaria pueden ser rematados y en caso de que los procesados sean declarados inocentes, se les entregará el dinero obtenido. Caso contrario, pasará a manos del Estado. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 6 de la mañana con 31 minutos. Los cuestionamientos al concurso que seleccionará la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado aumentan al punto de solicitar la observación de organismos internacionales. 3 de los 5 mejores puntuados expresaron su inconformidad con la última etapa del proceso. 3 de los 5 mejores puntuados en el concurso que designará la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado han expresado su inconformidad con la última etapa del proceso que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Merck Benavides, quien ocupa el segundo puesto en el concurso, demanda transparencia. Los 2 primeros aspectos que son objetivos, pero el siguiente, en este caso la prueba oral, es totalmente subjetiva. Señaló que acudirá incluso a instancias internacionales. De ser necesario, iré a sede nacional, es decir, con una acción de protección, luego la apelación, la acción extraordinaria de protección y luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Javier Bosques, quien está en tercer lugar en puntuación, pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Comunidad Europea y a la Organización de Naciones Unidas, ONU, que efectúen una veeduría del concurso para que se garantice el resultado final. Me siento perjudicado en el examen oral en la cual me han calificado. La anterior semana, Juan Bisueta, quien ostenta el 5º lugar en la lista de los mejores puntuados, anunció incluso su posible separación del proceso. Acciones que son legítimas, explica el consejero Luis Macas. Está bien que ellos hayan acudido, digamos, a organismos internacionales. Pero yo digo, todos los procesos, todas las designaciones han sido públicas, han sido transparentes, ha habido la participación de la ciudadanía. Hasta el jueves se podrán presentar las impugnaciones a la lista de postulantes que la encabeza Diana Salazar. Posteriormente serán analizadas y hasta finalizar el mes esperan seleccionar a la máxima autoridad del Ministerio Público. Olga Velasco, Telediario. Y seguimos con las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para conocer qué proponen y de resultar electos el próximo 24 de marzo. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? Manejar de manera independiente, con autonomía,
pero sobre todo fortalecer aquellas cosas que han hecho bien, corregir las cosas que han hecho mal, pero sobre todo hacer las cosas que no han hecho. Por ejemplo, actuar con independencia, con transparencia, tomar las decisiones con sabiduría, sin ver líneas políticas y sobre todo sin decisiones llenas de odio. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? No estoy de acuerdo. Algunos líderes de partidos políticos les interesa que ciudadanos como Cristian Cruz no sean parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque somos los ciudadanos los que vamos a ser parte de la solución y no del problema. Somos las personas de manera independiente, este quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que vamos a estar vigilando, no solamente los lineamientos y las acciones de las instituciones públicas, pero sobre todo también de las instituciones privadas también que tienen que ver con la macroeconomía y con el país. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? Técnico y político. Técnico porque debemos nosotros liderar procesos independientes, objetivos, transparentes, pero sobre todo profesionales. Y político porque político necesitamos nosotros actuar con bien común en función de un país. La política es buena, la política es sinónimo de bienestar, de producción, de unidad, no la politicaría que estamos nosotros acostumbrados a vivir en el país. ¿Cuál será su plan de trabajo? En primer lugar, consolidar las veedurías ciudadanas para tener equipos multidisciplinarios donde los medios de comunicación, los jubilados, los jóvenes, los académicos, los universitarios y todos los actores sociales seamos parte fundamental de este cambio positivo. En segundo lugar, realizaré este 2019 auditorías sociales para que el país conozca una sola verdad y no verdades a medias. Y en tercer lugar, meteré preso a los corruptos, siendo parte procesal de todas las instancias que me demanden a mí, como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las competencias propias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no podemos permitirnos seguir viendo cómo los prófugos y los delincuentes salen del país permanentemente. Y el gobierno de Estados Unidos redobla la ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro con la sanción a Minerven, una empresa importante minera de oro venezolana. Las medidas también apuntan al jefe de la compañía, Adrián Perdomo. En un comunicado, el empresario indicó que se le acusa de hacer operaciones ilícitas con oro que han ayudado a mantener al régimen de Nicolás Maduro. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la empresa Minerven forma parte del plan de Maduro para despojar a Venezuela de los recursos naturales. Y en otros temas, una guardería en El Salvador sufrió un incendio. Además, el volcán Popocatépetl en México registró una fuerte explosión en las últimas horas. Más información en el siguiente resumen. Centenares de cocaleros protagonizaron una protesta y un masticado colectivo de coca en una plaza de La Paz en Bolivia, en una inusual protesta contra el gobierno de Evo Morales y en demanda de la libertad de su líder, Franklin Gutiérrez, detenido hace casi 6 meses como presunto responsable de la muerte de un policía. En El Salvador, un incendio devastó una guardería ubicada en la capital, en la que se encontraban más de 150 niños, quienes fueron evacuados. Se desconocen las causas del origen de las llamas, que rápidamente se extendieron por todo el lugar. Las autoridades indicaron que no se reportan víctimas y que los menores, cuyas edades oscilan entre 6 meses hasta 7 años, fueron trasladados a un colegio privado cercano. El volcán Popocatépetl, cercano a la Ciudad de México, registró una fuerte explosión con emisión de ceniza que alcanzó una altura de 1,2 kilómetros y material incandescente. Además de la nube de ceniza, el volcán arrojó fragmentos hasta 2,5 kilómetros de distancia sobre las laderas, durante una serie de exhalaciones registradas tras la explosión, lo que llevó a activar una alerta volcánica amarilla en fase 2. La policía holandesa descartó que el principal sospechoso del tiroteo de Utrecht tenga una relación familiar con alguna de sus víctimas y subrayó la posibilidad de que cometiera un ataque terrorista tras localizar una nota en el coche en el que se fugó el presunto atacante. Fernanda de la Bastida, Telediario.
Buen día a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy en Primera Impresión estarán con nosotros César Litardo, asambleísta de Los Ríos, Alianza País, la posición del bloque oficialista frente a lo que considera que son intentos de desestabilización política y de cara a una posible investigación sobre la empresa offshore en la que habría participado un hermano del presidente de la República. Verónica Espinosa, ministra de Salud. ¿Para qué servirán los recursos producto de los nuevos créditos multilaterales dirigidos a la salud y a otras áreas de la política social del gobierno? ¿Cuáles son las necesidades para la asignación de recursos económicos en el sector de la salud? Es muy importante y lo plantearemos a nuestra invitada. Y finalmente, Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El voto facultativo, un derecho sobre el que hay, la pregunta es, plena conciencia y conocimiento por parte de aquellos que lo pueden ejercer. ¿Realmente quieren votar los jóvenes de entre 16 y 17 años? Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Esta mañana Diario El Telégrafo, revisemos lo que nos trae Diario El Telégrafo en su primera plana. El Telégrafo nos dice: el Seguro Social revertirá los fondos de salud y pensiones. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, anunció que se reformará la resolución que cambió las aportaciones a los fondos. Amplia información sobre este tema de interés general. Además, el Telégrafo nos cuenta que Ecuador respalda la conformación de Prosur. El presidente Lenín Moreno estará en Chile con 6 jefes de Estado para impulsar este nuevo organismo de integración. Y finalmente, Tomislav Topic canceló anoche $13.5 millones. En la audiencia, el empresario entregó la suma en 12 certificados de depósito y un cheque. Estas y otras informaciones las encuentra usted en la entrega de este día de Diario El Telégrafo. Las presuntas denuncias en contra del presidente Lenín Moreno podrían ser aceptadas a trámite, pero siempre y cuando se lleven a cabo por lo que se consideraría la vía correcta. El bloque de Alianza País se mostró abierto a esa posibilidad. En principio, al ser la investigación a un presidente de la República un mecanismo que tiene una línea clara en la Constitución y en la ley, que solamente se puede hacer a través de un juicio político, y esto previo al dictamen de la Corte Constitucional, lo que nosotros estamos buscando una alternativa para que se pueda, en principio, primero validar la información. Creo que es fundamental, y creo en lo personal, todavía no es una decisión del bloque, porque el bloque se va a reunir el día de mañana, en lo personal, que un camino podría ser que la Comisión de Fiscalización, incluso sin que el Pleno lo resuelva, puede iniciar este proceso de revisión y verificación de la información que se ha planteado. ¿Por qué? Porque existe información que se ha hecho pública, no es oficial, que no sabemos si es información certificada, que no sabemos si es información que involucra tal vez a un grupo cercano o tal vez a amigos, como se ha dicho, del presidente, pero no entendemos todavía si hay una vinculación directa con el presidente Lenín Moreno. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Nuestro invitado, precisamente la persona que ustedes escucharon, César Litardo, asambleísta por la provincia de Los Ríos por parte del partido oficialista Alianza País. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué sería desde el punto de vista de su partido lo aceptable y lo no aceptable respecto de la manera de iniciar un proceso de examen respecto de este tema? Buenos días a ti, buenos días a todo el país que nos está viendo. Bueno, creo que hay que dejar claro varios puntos de vista en este tema. Nosotros hemos manifestado ya en varias ocasiones de que en ningún momento nuestro bloque ha intentado parar ningún proceso de fiscalización o de revisión de documentos o investigación, como se ha querido por ahí intentar hacer creer al pueblo ecuatoriano. Más bien nosotros hemos sido claros de que lo que nosotros hemos estado manifestando es que hubo aquí un intento de engaño al pueblo ecuatoriano, donde
se ha querido utilizar algunos artículos de la Constitución y la ley que no se enmarcan en el contexto en el cual un presidente puede ser fiscalizado o llamado a la Asamblea Nacional como tal. ¿Cuáles son estos En ese contexto, específicamente? la ley y la Constitución es clara. Al ser el presidente, la máxima autoridad del país, tiene que tener un procesamiento especial y diferenciado. En ese contexto, el procesamiento es claramente establecido en la ley de la Constitución, dice que para que el presidente sea llamado hacia la Asamblea Nacional como tal, el único mecanismo es a través de un juicio político y que tiene un componente adicional, que una vez que las 2/3 partes de la Asamblea, es decir, que existan las firmas de las 2/3 partes de la Asamblea, presenten el juicio político como tal y este sea calificado por el CAL, debe pasar incluso por una etapa de consulta a la Corte Constitucional para que dé un dictamen favorable y ahí iniciar el juicio como tal dentro de la Asamblea. En ese contexto, creemos que hay que ser siempre cumplidores de lo que establece la Constitución y la ley, y por eso es que nosotros en su momento dado rechazamos un pedido de cambio de orden del día que buscaba llamar al presidente de la República a la Asamblea con artículos que tienen vinculación con llamar a ministros de Estado a esta Asamblea como tal. Si me permite, lo curioso de todo esto es que la Asamblea está enfrascada y los actores políticos dentro de ella están enfrascados en todo un debate respecto del cómo, pero muy poca gente habla del qué. ¿Realmente qué es lo que está? ¿Cuál es la materia de investigación? Usted leyó la denuncia del portal digital en el que se sustenta toda esta historia. ¿Usted la conoce? Bueno, hemos revisado nosotros la información que el portal ha manifestado. También hemos tenido la posibilidad de conversar con el señor presidente, también un poco él desde su punto de vista. Pero por eso mismo es que tenemos que buscar un mecanismo que valide esta situación. Aquí hay dos argumentos. ¿Que validen qué? Discúlpeme, porque yo lo que le quiero preguntar es, ¿dónde está la evidencia? ¿Cuáles son los elementos que contiene la denuncia? Que no es la presunta denuncia, lo presunto son las evidencias o son las inculpaciones. ¿Dónde están las evidencias? ¿Cuáles son los hechos específicamente que deben ser investigados? Esas son las dudas que nos generan y que por eso es que el mecanismo que nosotros estamos planteando en lo personal es un tema que todavía no se ha resuelto, como lo manifestaba en la entrevista previa. Creo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debería iniciar este proceso de revisión previo a estos documentos para ver si que estos presuntos documentos tienen validez. Nosotros decimos de que cómo podemos tener nosotros la certeza de que estos documentos son certificados, de que estos documentos son válidos, son entregados por instituciones en otros países que avalizan ¿qué documentos, si me permite? Tal vez las transferencias supuestas que existen o las certificaciones bancarias de las empresas offshore como tal, porque ahí también nos deja a nosotros la duda. La única entidad en el país que puede tener documentos certificados en torno a información financiera de otros países es la Fiscalía cuando tiene convenios bilaterales con sus pares en esos países. Yo lo que quiero preguntar es, ¿dónde está la presunta ilegalidad de lo contenido en la denuncia? Bueno, eso hay que hacer un proceso como tal. Nosotros no podemos determinar esto si es que no hay un proceso de validación, que dentro de la Asamblea se presentan las pruebas como tal ante una comisión o los documentos que se tengan por parte de quienes están, intentando estamos investigar. Discutiendo acerca de algo y nadie responde la pregunta de dónde está el presunto delito, de qué se acusa a quién, sobre qué bases. Todo esto parece una construcción imaginaria. Se está hablando de una investigación, de una comisión multipartidista, de la intervención de la Comisión de Fiscalización. Hasta ahora, si me permite, yo he leído varias veces la base informativa en la que todo esto se sustenta y hasta ahora no encuentro el delito del que se acusa a alguien sobre alguna base fehaciente. Bueno, coincidimos en eso realmente. Nosotros coincidimos en que lo que se intenta es, como decíamos, una especie de generar un estado de desestabilización política, de que al momento, en ningún momento se ha vinculado al presidente de manera directa en un tipo de situación como esta, y que tampoco se ha demostrado que algún tipo de transacción o algún tipo de vinculación con lo que se quiere denunciar ha sido comprobado o ha sido ilegal. Por eso es que es importante que esto sea transparente y que dentro de la Asamblea Nacional y las autoridades de justicia como tal quede evidenciado que esto nada más es parte de un proceso de desestabilización del país que quiere poner una cortina de humo sobre otros hechos que sí son reales, que sí tenemos documentación, que sí hay informes de las autoridades de control y de justicia que han determinado que hay irregularidades, por ejemplo, en el tema del uso de fondos en el terreno
terremoto de Manabí Esmeraldas, por ejemplo, en el tema del uso del avión presidencial, que hay documentos de la Contraloría, del Consejo de Participación Ciudadana, que han evidenciado irregularidades, y esto que se quiere hacer es un proceso de desestabilización que buscar el mecanismo para desviar la atención de los verdaderos problemas que han habido en el país en los últimos años. Es ciertamente sorprendente que las cosas hayan llegado hasta este punto sobre la base de algo que todavía no se precisa. Yo le quiero preguntar, hubo una declaración de la presidenta Elizabeth Cabezas respecto de los probables resultados que obtendría Alianza País en las próximas elecciones. ¿Cuáles son sus pronósticos? Entiendo que la presidenta de la Asamblea, como militante de Alianza País, estaba ciertamente preocupada y pintaba un panorama no muy auspicioso. Bueno, realmente nosotros en términos generales creemos que el mapa político del país después del 24 de marzo va a ser un mapa muy disperso. No creo en lo personal que vaya a existir una fuerza política que tenga un dominio absoluto o mayoritario sobre el mapa político eleccionario como tal. Aparte que esta elección seccional es muy diferente a una elección presidencial, una elección donde se eligen asambleístas, porque aquí vale mucho el tema personal, la confianza que puede tener un ciudadano sobre su autoridad local que le va a resolver sus problemas. Creo que en lo personal va a haber una dispersión, va a haber la posibilidad de tener un mapa político muy disperso. Hay en muchos cantones, en muchos gobiernos seccionales, en donde se han hecho alianzas de varios movimientos locales para poder buscar la posibilidad de captar esas autoridades y dignidades. Así que creo que va a haber una dispersión muy grande. Creo que no va a haber un partido político que sea consolidado como tal, como triunfador en estas próximas elecciones. Y así que, bueno, ya esperaremos el lunes los resultados para ver cómo se puede determinar el nuevo mapa político del país. ¿Usted está preocupado? No, yo la verdad no estoy preocupado, más que todo en nuestra provincia, la provincia de Los Ríos, creo que tenemos nosotros una probabilidad bien alta de ganar nuestras dignidades, así que desde ahí nosotros estamos también haciendo un soporte político de lo que es país dentro de nuestro Ecuador, y en ese contexto creo que lo importante también es reconocer que nuestro movimiento necesita un proceso de renovación, ya lo hemos venido conversando, indistintamente en lo que pasa el 24 de marzo, vamos a iniciar un proceso de renovación dentro de Alianza País que genere esa posibilidad de que nuevas figuras, nuevos cuadros, nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevos objetivos del movimiento puedan dárselo a la ciudadanía y que esa renovación genere y permita que Alianza País sea lo que ha sido hace muchos años atrás, una fuerza política importante dentro del Ecuador. César Litardo, asambleísta de Alianza País por la provincia de Los Ríos, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Breve corte. Cuando regresemos, la ministra de Salud. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, Elecciones Seccionales 2019. ¿Sabías que cada vez que sirves un vaso de leche, contribuyes con los productores lácteos del país? Quienes cada día desde muy temprano realizan una ardua labor para procesar y distribuir la leche hasta que llegue a tu casa. El consumo diario de leche tiene muchos beneficios, previene enfermedades y es un gran aporte de energía para todos. Además, apoyamos a casi 2 millones de ecuatorianos que viven de esta actividad, fomentando el desarrollo tecnológico para producir un producto de excelente calidad. Toma leche, toma leche, toma leche.
El gobierno de todos. Autorización número 0476. CNE. Elecciones seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Licenciada en Administración Educativa, activista por los derechos de participación. He desarrollado diferentes proyectos en favor de niños, mujeres y adultos mayores. ¿Cuál es su propuesta? Fomentar los mecanismos de control, silla vacía, veeduría, rendición de cuentas, investigar los actos de corrupción y proteger a los que denuncian los mismos. Si Catalina Pérez es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón El Guabo, provincia de El Oro, se instalarán 131 juntas electorales para que 42.088 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 7 concejalías. El Guabo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Continuamos. Una parte de los recursos que comienzan a llegar al país y que son parte de este programa de financiamiento acordado con el Fondo Monetario Internacional será destinada al área de salud. El Ministerio de Salud ya tiene definidos cuáles son los temas prioritarios. Hay expectativa en sectores como educación, trabajo y salud en torno a los recursos que llegarán como parte del plan de financiamiento de organismos multilaterales, entre los que se encuentra el Fondo Monetario Internacional. El pasado viernes se hizo oficial la entrega del primer desembolso, que asciende a 652 millones de dólares. El gobierno informó que el apoyo financiero integral permitirá profundizar en las políticas sociales y seguir llevando al país por una ruta económica sostenible. En materia de salud está programada una asignación de 164,6 millones de dólares para financiar el Plan Anual de Inversiones 2019. Los recursos se destinarán principalmente a infraestructura y equipamiento, y dentro de esa categoría, hospitales, centros de salud, ayudas técnicas, nutrición, becas e historia clínica electrónica, que incluye el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Néstor Aguilera, Telediario. Habíamos venido en entregas anteriores y con otros invitados abordando precisamente el tema o la gran interrogante respecto a cuál es la diferencia entre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aquellos acuerdos del pasado que incluían recetas amargas, jarabes amargos para algunos sectores, sobre todo para la población vulnerable, puesto que se trataba de acuerdos destinados a producir cambios rápidos y que usualmente tenían como blanco la desaparición de los recursos para el subsidio de políticas sociales. En este caso, sin embargo, encontramos esta diferencia. El propio acuerdo contempla el uso de recursos para el sector social. Se encuentra con nosotros la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Buen día, gracias por estar aquí. Sabemos que estos recursos, ministra, se dirigen a hospitales, centros de salud, ayudas técnicas, pero díganos usted, ¿cuáles son los más importantes? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vemos con mucho agrado y por supuesto con satisfacción desde el sector salud esta entrega que el Ministerio de Finanzas y el Presidente de la República han hecho simbólica el día viernes con un cheque de 168, más o menos 164 millones de dólares para el sector salud. Esto viene a alimentar las fuentes de financiamiento para nuestro plan anual de inversiones. Creo que es importante para la ciudadanía conocer que las instituciones públicas estamos obligados a respetar una planificación
planificación. No es que recibimos los recursos y nos ponemos a pensar en qué nos vamos a gastar. Existe una planificación que está directamente estructurada y anclada a nuestro Plan Nacional de Gobierno. Ese es el Plan Anual de Inversiones que fue aprobado, por supuesto, el año pasado. Pero ese plan estaba desfinanciado. Ese plan, por supuesto, marca cuáles son los hitos y cuál es el reto y las tareas que nos hemos definido como prioridades para este año. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas luego tiene dentro de ese techo presupuestario el reto y el desafío de conseguir las fuentes de financiamiento. Por supuesto, hay fuentes fiscales, hay fuentes atadas a créditos, las obras de reconstrucción, y parte de esas fuentes de financiamiento que Finanzas ha gestionado, pues son las fuentes a través de los organismos multilaterales. Y le pregunto, en tiempos de vacas flacas, de estrechez fiscal, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, este plan anual de inversiones precisamente nos permite tener definidas claras las prioridades, no solamente en el nombre, en las temáticas, sino que se desglosa hasta el punto de las actividades que nosotros tenemos que cumplir. Le voy a mencionar, el Ministerio tiene 18 proyectos aprobados, proyectos de inversión que forman parte de este plan anual de inversiones, que van en distintas ramas y gamas de actividades de salud. Por ejemplo, tenemos todo el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de nuestros centros de salud, de las áreas rurales, de las áreas más alejadas en el país. Otro proyecto que financia equipamiento, infraestructura, mantenimiento de los hospitales grandes. Los hospitales es una inversión recurrente, tenemos que estar recambiando, la tecnología cambia, se vuelven obsoletos los equipos y ese recambio de equipamiento, por ejemplo, es fundamental. Pero hay 18 de estos proyectos en áreas desde la nutrición para la desnutrición crónica infantil, el tema de embarazo en adolescentes, el asunto de dotar de todas las ayudas técnicas a las personas con discapacidad. Son parte de estos 18 proyectos prioritarios en donde precisamente uno tiene que definir en el marco de los recursos que uno tiene, cuáles son esas prioridades. Yo le quiero preguntar por los centros de salud. ¿Cuántos centros de salud hay? Se lo pregunto porque parece un problema estructural esto de que las personas, hay una cultura sobre el uso de los servicios de salud que determina que las personas tengan un dolor de cabeza o tengan una enfermedad grave, de cualquier manera van a parar a los grandes hospitales, no pasan por los centros de salud, por estos anillos periféricos del sistema de salud, donde probablemente su problema se soluciona mucho más rápidamente y donde comienza a construirse verdaderamente una historia clínica. Yo le pregunto, ¿cuál es la situación en este momento de los centros de salud? Bueno, respondiendo a su pregunta, el Ministerio de Salud Pública es el principal prestador de servicios en el país y de hecho tiene la red de primer nivel de atención más grande y más amplia a nivel público y privado, inclusive en todo el Ecuador. Nosotros tenemos 2.090 unidades de salud, de las cuales más o menos 1.800 corresponden a centros de salud del primer nivel de atención. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud, grandes declaraciones históricas de salud pública como la Declaración de Alma-Ata, señala que es ahí donde está realmente la salud. Es ahí donde se construye y se protege la salud, no solo porque el 80% de los problemas de salud pueden ser resueltos ahí, localmente, cerca del hogar, a través de los médicos y las estrategias de atención primaria, sino porque ahí se construye la verdadera salud, la promoción, la prevención, las actividades comunitarias, la vinculación de la sociedad para prevenir la enfermedad y para protegerse a través de estilos de vida saludables, hábitos de vida saludable. Entonces, ese es el modelo que nosotros tenemos aquí en el país, nuestro modelo de atención integral basado en esas unidades. Y por eso es ahí donde queremos nosotros implementar una mayor inversión, darles el adesentamiento, las condiciones físicas. Sin embargo, yo creo que la infraestructura es importante, pero no podemos olvidar ni perder de vista que el servicio de salud lo dan las personas. Son seres humanos, se puede dar un excelente servicio en una carpa y un pésimo servicio en una excelente infraestructura. Sin embargo, nosotros queremos buscar ese justo equilibrio en el que se cumple estándares, obviamente, de infraestructura y equipamiento, pero también contemos con el personal suficiente y con todos los insumos y medicamentos que se requieren en el primer nivel. Hablando de dónde comienza la salud, hay un programa de promoción de la lactancia materna, un tema que no es del agrado de muchas grandes corporaciones productoras de alimentos infantiles. ¿Cómo va esto? Entiendo que parte de los recursos se van a invertir en esta dirección. Así es, la desnutrición crónica infantil, y yo creo que es uno de los temas todavía avergonzantes para la sociedad ecuatoriana, y lo digo para la sociedad porque este no es un tema solamente del sector salud o solamente de los médicos o las enfermeras. La desnutrición crónica es un problema estructural, está vinculado con la pobreza, con la injusticia social, con la falta de acceso a oportunidades de las personas. Es una muestra de cómo los más vulnerables terminan pagando las consecuencias de la injusticia en una sociedad. Y por eso la desnutrición crónica es una de las tareas y de las misiones que nos hemos planteado combatir. Una de las principales
principales medidas que la literatura señala para evitar la desnutrición crónica es precisamente la lactancia materna. Pero para garantizar la lactancia materna tenemos que generar mecanismos que permitan que las madres... ¿Cuál es el estado actualmente? En el Ecuador alrededor del 43% de las madres realizan lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. 43%. Así es, nosotros... Existe un preocupante 57% sin que duda, todavía es minoritario, menos de la mitad de las mujeres. Y en nuestros planes del Plan Nacional de Desarrollo buscamos que esté por encima del 60%. ¿Pero cómo modificar esas creencias, ministra? Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el rol de la mujer y cuáles son las imposiciones sociales que se ponen sobre una madre. Si una mujer trabajadora que quiere dar de lactar, que quiere sostener la lactancia, porque sostener la lactancia es un reto, es un desafío. Yo como madre de 3 le digo, no es sencillo. Pero si uno tiene que volver a trabajar y en el trabajo no existen espacios donde uno se pueda sacar la leche, donde indignamente uno tiene que ir a un baño con malos olores, que le golpeen la puerta para extraerse la leche, ¿cómo una mujer puede sostener la lactancia? ¿Cómo podemos pedir a las mujeres que sostengan la lactancia cuando hay, un poco se mete por los ojos esta idea de darle sucedáneos de leche materna? La madre sale del hospital y ya le han dado un tarro de sucedáneo de leche materna, llega a la farmacia y ve todo el panorama lleno de todo sucedáneos. Está hecho para que ella no dé lactar. Entonces, y encima más ponen la carga sobre la madre, ¿no es cierto? Entonces la culpable es la madre, hay esta sensación fallida de no pude dar de lactar, cuando en realidad mucho de esto, lo que debemos evitar es culpar a la madre, hacer sentir mal a la madre que recurre a la leche materna, a la leche maternizada, porque en realidad no le dimos oportunidades, la sociedad, nuestros espacios no estaban diseñados para que ella pueda sostener la lactancia. Es por eso que hemos implementado una política muy fuerte de apoyo a las madres. Esto no es una política de restricción a nadie, de prohibirle a nadie que compre nada, que utilicen sus... Pero hay un alto nivel de corresponsabilidad de los empleadores. Así es. Nosotros, uno de los grandes hitos que tenemos y que nos sentimos orgullosos... En el caso, por supuesto, de las madres trabajadoras con empleos formales. Hay muchas que no lo tienen. Las salas de apoyo a la lactancia son 58 empresas y instituciones entre públicas y privadas a las que les hemos declarado amigas de la lactancia porque han hecho una pequeña inversión, son más o menos $800. Hacer lactarios. Para tener lactarios institucionales. Esto cambia radicalmente la oportunidad de esas madres de dos cosas, de ejercer su derecho a la lactancia y proteger la salud de sus hijos, pero también de tener la posibilidad de seguir escalando en su oportunidad laboral. Eso es una medida de equidad y justicia con las mujeres. Parte de estas prácticas y políticas están incluidas en nuestras prioridades nacionales y muchas otras herramientas. El Código de Sucedáneos de Leche Materna, que es un código internacional para proteger la lactancia y controlar esta intervención de la industria para tratar de robar un gran mercado y evitar que exista lactancia materna para tener más ganancias. Lastimosamente en el Ecuador realizó UNICEF una evaluación y la OPS y tenemos un absoluto incumplimiento de este Código de Sucedáneos de Leche Materna. Es decir, no es una opción en este momento solamente los sucedáneos, que es como tiene que ser, sino que casi se les está imponiendo a las mujeres el consumo de sucedáneos. Repotenciaciones y adecuaciones de hospitales, para ir concluyendo este diálogo. ¿Qué se va a hacer con estos recursos en esa dirección? Bueno, gran parte, digamos, de nuestro plan anual de inversiones está enfocado a el componente de infraestructura y equipamiento. Recordemos que ¿Dónde diría usted, perdone, que se enciende la luz roja y que está indicando alerta en esta materia en los grandes hospitales del país? Bueno, yo creo que hay un componente importante que no hay como dejar de lado, que es el mantenimiento. A veces cuando uno piensa en una obra, un hospital de magnitudes como el Hospital Guasmosur, el Hospital Monte Sinaí, el Luz de Lena Arizmendi aquí en Quito, el Hospital de Calderón, uno piensa que el momento que le entregaron el hospital nuevo, precioso, se acabó el trabajo. No, la inversión de mantenimiento en los hospitales es una inversión muy importante. El equipamiento requiere mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos recurrentes. Caso contrario, los servicios se suspenden. Hay un buen componente importantísimo en mantenimiento y también en el recambio de equipamiento, pero también en nuevos equipamientos y en infraestructura nueva. Recordemos que tenemos hospitales en construcción. El hospital de Chón estuve recientemente visitándolo, tiene un avance de casi el 30% y tenemos que ir pensando en adquirir los equipamientos para ese hospital, inclusive antes de que esté terminado. El hospital de Durán, hospital de Piñas, obras que todavía no se terminan de repotenciación como el Hospital Verdi Ceballos, el Hospital de Especialidades Puerto Viejo, que es un gran orgullo, el hospital más grande del país, como dicen ellos, en la provincia más bonita del Ecuador. Todavía está funcionando en un 30% y vamos a ir por fases, porque así es como técnicamente se tiene que hacer en un hospital de esas magnitudes, pero esperamos algún día tener inclusive un área de medicina nuclear. Todo esto es infraestructura y equipamiento y estamos definiendo las fuentes de financiamiento. Parte de este financiamiento nos va a ayudar, por ejemplo, con el equipamiento de estas obras. ¿Cómo hacer para meter un gran tema en un tiempo tan limitado, imposible? Gracias, ministra, por estar aquí. Ya volveremos a conversar sobre otras temáticas y sobre todo para evaluar el impacto, el resultado de todo esto. ¿Cómo van las curvas de incidencia de las principales patologías
en el país, cómo está la salud de los ecuatorianos. Y en ello también hay un tema sobre el que le comprometo desde ya, la salud mental. Gracias por estar aquí esta mañana, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en Primera Impresión. Brevísimo corte, volvemos y estará Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Los jóvenes entre 16 y 17 años pueden votar. La pregunta es, ¿quieren votar? Ya volvemos. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Para concejales, todo 12. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? 20 años descubriendo la riqueza de mi patria. Estoy indignado. Se han feriado el oro, la energía, el petróleo. ¿Cuál es su propuesta? Crearé veedurías para poner el dedo en la llaga. Controlaré que regresen al Estado las concesiones de oro otorgadas corruptamente. Acabaré con los amarres en los contratos públicos. Yo te devolveré tu riqueza. Si Edison Gallegos es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Chilla, provincia de El Oro, se instalarán 17 juntas electorales para que 3.587 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Chilia, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Ella es Itoko, una joven distraída, contradictoria. No tiene nada de malo. ¿Por qué no puede la hija de un vendedor de kimonos usar una papa? ¡Silencio! Un tanto peleona. Llamo Itoko Ohara. Y él es mi amigo. Se creen tan valientes. Pero también muy tierna y soñadora. No puedo esperar a mañana. Mírenme. Conoce a Itoko más cerca. En Clavel, de lunes a viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. ¿Sabe usted lo que es el voto facultativo? Una de las modalidades de voto para los comicios de este domingo corresponde a este denominado voto facultativo. Esto incluye a segmentos poblacionales como los adolescentes de entre 16 y 17 años y también las personas mayores de 65 años. Veamos de qué se trata. La Constitución 2008 en su artículo 62 establece que el voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. En 2016, aproximadamente 5 millones de personas representaron el electorado entre adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, lo que es considerado un segmento significativo en el país, según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El organismo, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Educación, lleva adelante la campaña Democracia en Igualdad,
mediante la cual se desarrollan jornadas de capacitación sobre el voto facultativo en todo el país. Parte de este trabajo incluye la capacitación a más de 2.000 docentes y la realización de 58 talleres distritales para informar a adolescentes sobre su derecho a ejercer el voto facultativo. Néstor Aguilera, Telediario. 5 millones de personas, jóvenes de entre 16 y 18 años, en rigor, y personas mayores de 65 años, más personas que sufren cualquier forma de discapacidad que les dificulte el ejercicio de su derecho a votar, están incluidos en este segmento que viene a ser aproximadamente el 40% del padrón electoral, que asciende más o menos a 13 millones de personas en el país. Esto puede ser determinante, lo que hagan o lo que dejen de hacer estas personas. Está con nosotros Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Buen día. ¿Existe una política hacia estos segmentos de población? Muy buenos días, Eduardo. Siempre un gusto estar aquí contigo. Un saludo cordial a los televidentes, a las televidentes. Bueno, este es un tema fundamental, es un tema muy importante que recordemos que el sistema democrático ecuatoriano es un sistema que tiene en primer lugar, ¿no es cierto?, un voto obligatorio, a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos. Por ejemplo, Chile, en donde el voto es, digamos, facultativo para toda la población. Entonces, tenemos un sistema democrático importante en donde la población, ¿no es cierto?, mayor de edad tiene la obligación de votar. Y existe también una innovación importante que es el voto facultativo, es decir, que ciudadanos y ciudadanas de 16 a 17 años, a 18 años puedan votar, o personas adultas mayores, también ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el exterior y también ciudadanos y ciudadanas extranjeros que hayan vivido por más de 5 años en el país. Entonces, esto es primero un tema de un avance importante para fortalecer la democracia. Lo segundo es que en esto lo que, digamos, dice la Constitución, ¿no es cierto?, y las leyes, es precisamente ver a estos sujetos o a esta población, ciudadanos, como sujetos de derechos. Y un tema fundamental, digamos, del ejercicio de los derechos son las votaciones, es decir, poder votar por los representantes que luego van a estar en sus cargos 4 años a nivel local o a nivel nacional y que ese voto, ¿no es cierto?, pueda precisamente representar. ¿Desde cuándo rige el voto facultativo? Bueno, evidentemente fue una innovación muy importante de la Constitución del año 2008. Efectivamente, como se puede ver, digamos, en la Constitución ya se establece el voto facultativo. Y la primera campaña que se hizo en voto facultativo fue en las del 2009. ¿Pero hay estadística entonces respecto del comportamiento? Por supuesto, si en el 2009 se hace esta campaña, si tienes 16 años puedes votar, que incluso, digamos, estuvo el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia también, digamos, apoyando este tema, que era precisamente para difundir, ¿no es cierto?, a los adolescentes estos elementos. ¿Podemos pasar revista brevemente a la evolución del comportamiento? Es decir, cada vez son más las personas que teniendo la facultad de votar o no hacerlo, ¿se incorporan, aceptan participar electoralmente? Sí, bueno, depende de las elecciones. Para estas elecciones nosotros tenemos, según los datos del CNE, ¿no es cierto?, un padrón electoral de 13.261.994 personas empadronadas. Y de eso, si es que sumamos también, digamos, a las personas que votan en el exterior, a ecuatorianos y ecuatorianas que votan en el exterior, nos daría un porcentaje del 22,08% de voto facultativo. Es decir, solo el 22% de las personas. Sí, del universo total del voto electoral, facultativo aceptó votar. No, del universo total de los electores, el 22% corresponde, digamos, al voto facultativo. Ya, entonces, la pregunta es cómo se han comportado electoralmente. Ha dependido mucho de las elecciones, es decir, no ha sido lo mismo, digamos, las elecciones seccionales que las elecciones presidenciales, por ejemplo, depende mucho el comportamiento electoral. Pero cómo se han comportado. Y evidentemente también ahí responde un tema de ausentismo que en algunas elecciones... Pronunciado. Exacto. Para estas elecciones nosotros creemos que hay algunos elementos
que van a marcar. Nosotros estamos viendo también como somos observadores electorales, estamos viendo algunos elementos. Lo primero es que es una elección en donde, digamos, la población, de lo que hemos podido nosotros conversar con organizaciones, con consejos consultivos, sí están percibiendo que falta información sobre el tema de los candidatos, las candidatas, y como se mezclaron dos elecciones, las elecciones seccionales, digamos, y las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, también es importante lo que mencionan como recomendaciones, una mayor difusión de las propuestas y de los candidatos. Eso podría incrementar, la pregunta es concreta, ¿les interesa o no les interesa votar? Sobre todo enfocados en este segmento de entre 16 y 18 años, porque más allá de los 65 hay personas maravillosamente entusiastas que van a votar, sin duda, pero la lógica indicaría que aquellos que tienen serias dificultades para hacerlo se abstengan y están en su derecho de hacerlo, sobre los 65 años. Entre 16 y 18 años, ¿qué podría ocurrir? Mire, Eduardo, lo que las cifras muestran en general, digamos, actualmente en el país, es que sí existe, cuando uno revisa encuestas, estadísticas, sí existe una suerte de descrédito, ¿no es cierto?, al sistema político en general en el país, al sistema de partidos y movimientos políticos. Y eso no es de ahora, eso se viene dando desde los últimos 30 años. Es decir, hay un descrédito, ¿no es cierto?, de el comportamiento de los partidos y movimientos políticos en general, y existe un ánimo de la población, digamos, bajo, ¿no? Es decir, un estado de descrédito. Indiferencia. Pero, digamos, eso no necesariamente, digamos, quiere decir que los adolescentes o los jóvenes, digamos, no tengan el interés de ir a votar, digamos, o de expresar, incluso de expresar el voto, ¿no es cierto?, que quieran por algún candidato, el voto nulo, el voto en blanco, etcétera, porque es también su forma de expresar, ¿no es cierto?, el tema de democráticamente su voluntad. ¿Existe el dato? Existe. De lo que podamos saber, de cuántos de los que tienen derecho al voto facultativo en promedio han aceptado votar. Bueno, eso lo veremos ahorita, luego de las elecciones. Nosotros, como vuelvo a insistir, estamos como observadores electorales y luego haremos un informe en donde precisamente veremos no solo el comportamiento del voto facultativo, sino también cuáles fueron las facilidades en los recintos electorales, ¿no es cierto?, para las personas adultas mayores, si es que existe o no la suficiente información, cómo fue el proceso electoral, y haremos las recomendaciones correspondientes. ¿La política pública se dirige a promover el voto? Me refiero al trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Sí, te comento, ahí lo que nosotros hicimos básicamente fue un convenio, ¿no es cierto?, de cooperación entre el Consejo Nacional, ¿no es cierto?, el CNE, el Instituto de la Democracia, y con aliados, con algunos ministerios que tienen precisamente la posibilidad de hacer una réplica. Se capacitó a funcionarios, a servidores públicos del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Inclusión Económica y Social, precisamente para dar a conocer, primero, la normativa nacional, ¿no es cierto?, segundo, cómo van a ser estas elecciones del año 2019, y tercero, digamos, esta réplica tanto para estudiantes, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo, como para población adulta mayor que está. Ahora, la idea es suplir vacíos de información. Más bien es un tema de complementar. Nosotros recientemente sacamos un documento importante que es la Agenda para la Igualdad Intergeneracional, en donde mencionamos el tema del voto facultativo como un tema central de fortalecimiento de la democracia. Ahora, y no solo se refiere al voto facultativo, la verdad es que si es política pública invitar, promover, estimular a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, algo falla en el sistema democrático. Quizá no es tan evidente, porque el voto es obligatorio. Lo sería más si no fuera así, sin duda alguna. Para concluir. Sí, decirte que también, digamos, se han tenido algunas experiencias muy importantes en las provincias en donde los propios sujetos de derechos, los adolescentes, digamos, los adultos mayores, ¿no es cierto?, han hecho solicitudes a los candidatos, a todos los candidatos, evidentemente, cuando ganen, ¿no es cierto?, las elecciones o quien gane, tengan también el cumplimiento de políticas públicas que son centrales ahorita para el país y que lo hemos mencionado nosotros en veces anteriores. Por ejemplo, en niñez, el tema de trabajo infantil, erradicación de trabajo infantil.
En adolescencia, el tema de suicidio adolescente, primera causa de muerte en el país, como lo ha dicho UNICEF y como lo dijimos nosotros del año pasado. Adultos mayores, todo el tema de violencia y maltrato patrimonial por el que están pasando muchas personas adultas mayores. Y jóvenes, evidentemente, el tema de la empleabilidad, todo lo que es el tema productivo. Finalmente, Eduardo, hacer un llamado también a las organizaciones, a las organizaciones políticas. Nosotros desde el Consejo hemos exhortado a las organizaciones políticas precisamente el no uso proselitista de las imágenes de niños, niñas y adolescentes. ¿Eso se ha cumplido en esta elección? Es un tema importante. Nosotros tenemos algunos elementos que nos han llegado al Consejo. Estamos enviando también al organismo electoral correspondiente. ¿Elementos de qué? ¿Probatorios de que se ha violado esta disposición? De que sí han habido en algunas provincias donde no se ha cumplido la normativa. Mal uso de imágenes de niñas, niños y solicitamos, digamos, también al organismo electoral dar trámite, ¿no es cierto?, rápido a este tipo de denuncias que también han llegado de otras Ojalá provincias. esto salga a la luz, evidentemente, porque va a demostrar la calidad y probablemente la desinformación también al mismo tiempo de los actores políticos que son capaces de esto, de utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes en función de sus campañas. Ninguno de los temas mencionados por usted lo hemos escuchado en boca de ninguno de los candidatos. Probablemente nosotros también estamos mal informados, pero esa es la realidad. Gracias por estar aquí, Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en Primera Impresión. Gracias a ustedes, amigas y amigas. Mañana, nuevamente, 6:55. Buen día. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Educador, capacitador y defensor de los derechos de la mujer, la niñez y la familia. Te he servido como defensor del pueblo del Guayas. ¿Cuál es su propuesta? Crear la Comisión de Lucha contra la Corrupción para prevenir, sancionar y lograr el decomiso de los bienes de los corruptos. Cuento con tu voto. Si Franklin Moreno es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Portobelo, provincia de El Oro, se instalarán 33 juntas electorales para que 10.948 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Portobelo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos para la alcaldía de Portoviejo. Contaremos con la presencia de Marco Oña, Jorge Pérez, Bruno Poggi, Mario Suárez, Freddy Vera y Mary Zamora. Hoy, 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Ya estamos de regreso con más noticias en Telediario. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el conjunto habitacional San Francisco de Huarcay en el sur de Quito. Este proyecto forma parte del plan Toda una Vida. La visita coincidió con el cumpleaños número 66 del presidente Moreno, por lo cual recibió el saludo de los habitantes del lugar. Moreno expresó su agradecimiento y compromiso de seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan. Aquí estamos con la misión Manuel Espejo presente. Las Manuelas vuelven a caminar, las Manuelas vuelven a recorrer.
para atender a los más pobres. No a los ricos, a los pobres. Es por eso que hemos conseguido un crédito como nunca antes en beneficio de Ecuador. Durante el recorrido, el jefe de Estado hizo la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad y entregó una casa a Liliana Balseca, madre de 7 hijos. Es que no hay mayor alegría para el corazón de un presidente que la alegría de sus ciudadanos. Se trata de un conjunto que aglutina más de 600 viviendas que beneficiarán a más de 3.000 personas. Es ejecutado por la empresa pública Ecuador Estratégico desde septiembre del 2017. Casas no de lujo, pero que brinden comodidades. Las casas de San Francisco de Huarcay son estructuras sismo resistentes y cuentan con todos los servicios. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana con 48 minutos y a esta hora vamos a saludar a César García, quien se encuentra en el Centro de Salud Tipo C de San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo. Esta casa de salud ofrece un servicio de odontología fijo y móvil que acude a distintas escuelas del sector para realizar controles preventivos. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días, amigos que nos ven a través de Telediario Primera Emisión. Acá en este centro de salud inaugurado desde el año 2017 se prestan varios servicios de salud, entre ellos el de odontología, como podemos apreciar, de forma totalmente gratuita, que sirven precisamente para poder prevenir varias patologías que se pueden generar en la especialidad de odontología. Vamos a conversar en este momento, en esta introducción, con el doctor Diego Mejía, quien está en este momento tratando a varios pacientes de acuerdo a los turnos establecidos. Doctor, buenos días. Cuéntenos desde cuándo están realizando el trabajo de odontología en esta casa de salud. ¿Qué es lo que principalmente cubren ustedes en los pacientes? Bueno, buenos días. Lo importante es que los turnos se llama al 171. Todos los turnos, los pacientes vienen ya con su hora y la fecha. ¿Sí? Nosotros atendemos 12 horas diarias, es un centro de salud tipo C, se atiende de las 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Además, el trabajo que se hace aquí intramural también se hace extramural en las escuelas y en los IBBs CNH. Tienen una unidad móvil, tengo entendido, que se traslada a las escuelas. Sí, como nosotros somos miembros del médico, del programa del médico del barrio, que nosotros salimos a las visitas en las casas, en las escuelas, en los colegios, en los IBB y CNH, a hacer prevención y promoción de la salud. Perfecto. Más adelante vamos a seguir platicando con el doctor Mejía, con otros profesionales de salud que se encuentran trabajando acá en esta casa de salud, para poder darles detalles al respecto de este gran trabajo que se está realizando para cubrir las necesidades de la población. Como se había mencionado, se está acudiendo a través de la estrategia médico del barrio para poder llegar a las escuelas, a las casas y de esta manera tener una relación directa con los pacientes que muchas veces no pueden trasladarse hasta este centro de salud. Detalles en pocos minutos en Más Cerca. Mientras tanto, Sofía Montoya, continúas con más de Telediario. Así es, César, muchísimas gracias. Es así, en muchos casos, los padres de familia, por distintos motivos, algunos de ellos incluso económicos, no pueden movilizarse hacia los centros de salud y ahí está esta misión de médico del barrio atendiendo a la ciudadanía. Nosotros vamos a continuar con más noticias y pues vamos a retomar el tema que les presentábamos hace instantes, pues a propósito de la entrega de ayudas que cumplió el primer mandatario, les invitamos a conocer la historia de Liliana Balseca, una joven mujer madre de 7 hijos, quien recibió una vivienda en Huarcay, al sur de Quito. Esta nota se dio a conocer a través de Ecuador TV y Telediario el 12 de marzo. Vamos a conocer entonces la realidad de esta familia. Liliana Balseca tiene 29 años. A su edad es madre de 7 hijos. Arrienda una pequeña casa en Turubamba de Monjas, en el sector del Camal Metropolitano, al sur de Quito. Nos cuenta que hace 7 años padece de dolor abdominal y fue hace 3 meses que le descubrieron cáncer ovárico avanzado, que le afectó el útero, colon e intestinos. Aparentemente era el intestino mismo, pero al momento que me operan, me buscan y me encuentran el tumor en el ovario, un tumor ovárico, pero que ya estaba bien avanzado, pegado a muchas partes. Dice que le derivaron al Eugenio Espejo, ya que por su condición no le podían operar en el Hospital del Sur. Sin embargo, aún no tiene una respuesta. Por ello, pide ayuda a las autoridades. Con mi medicación principalmente
Y una casita porque ya no vamos a pagar el arriendo. Estoy debiendo de 6 meses de arriendo, ya no puedo. Explica que sus ingresos son escasos. Junto a su vecina venden tamales. Así a veces cuando se vende todo, así queda de ganancia unos $10, si no unos 5, sí. Y mis hijos me ayudan vendiendo caramelos y chupetes en la escuela para los pasajes de ellos. Cuando ella se enferma, me toca cuidar a los hijitos de ella. Las madres de familia del Guagua Centro, en donde está uno de sus hijos, se han organizado para intentar ayudarla, pero dicen que no es suficiente. Recibe la medicación, el tratamiento, quimioterapias que la señora necesita. Ante el peor escenario, Liliana teme que sus hijos sean separados. Yo quiero que críen todos mis hijos juntos y protegidos, que no les llegara a pasar nada, que nadie abusara de ellos. Yo quisiera que mis hijos queden bien y seguros. Si se identifica con este caso, puede ayudar con algún tipo de donación, sea en víveres o económica, a los números 098-061-8073 o al 099-486-9767. Olga Velasco, Telediario. Las noticias del mundo. Philip Nyusi, presidente de Mozambique, declaró emergencia nacional luego de confirmar que el ciclón tropical Idai deja hasta el momento más de 100 muertos, cerca de 200 heridos y más de 200 desaparecidos. El mandatario mantuvo una reunión extraordinaria con su equipo de gobierno en la que discutió las acciones frente al fenómeno natural que devastó aproximadamente el 90% del país. Otros países africanos también fueron afectados, como Zimbabue, donde el gobierno local explicó que las víctimas mortales superarían las 300. Una campaña promoverá el uso del velo en solidaridad con las musulmanas en Nueva Zelanda el próximo viernes, cuando se cumpla una semana del ataque de un supremacista que causó 50 muertos y 50 heridos en 2 mezquitas en Christchurch. La iniciativa coincide con el retorno de los musulmanes a las mezquitas para el tradicional rezo Jumu'ah del viernes, una jornada que será transmitida por la cadena nacional con 2 minutos de silencio en todo el país en recuerdo de las víctimas. Y el gobierno de Estados Unidos redobla la ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro con la sanción a Minerven, una importante empresa minera de oro venezolana. Las medidas también apuntan al jefe de la compañía, Adrián Perdomo. En un comunicado, el empresario indicó que se le acusa de hacer operaciones ilícitas con oro que han ayudado a mantener el régimen de Nicolás Maduro. Según el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, la empresa Minerven forma parte del plan de Maduro para despojar a Venezuela de los recursos naturales. 7:55 minutos, volvemos a nuestro país para contarles que el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 pone a disposición de la ciudadanía un aplicativo móvil para reportar oportunamente casos de violencia de género. La aplicación funcionará para las plataformas de teléfonos con sistemas iOS y Android. Las autoridades presentaron la aplicación para teléfonos móviles que permitirá se atiendan con prontitud casos de violencia contra las mujeres. El sistema permite la geolocalización de la posible víctima. Está ya a disposición de las mujeres del Ecuador. Ustedes pueden hacer una descarga de este aplicativo y con esto pueden contar con un recurso para pedir auxilio. Es otro mecanismo de alerta frente a la violencia, ya que según la última encuesta nacional, 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, en la pantalla principal hemos incluido un botón específico para la violencia de género. Esto comprende que las víctimas van a pulsar ese botón e inmediatamente nosotros ya sabemos dónde está ubicada y se despacha la ayuda necesaria. Las llamadas de auxilio por situaciones de violencia han aumentado. En enero de 2018 se registraron más de 9.000 llamadas, frente a 10.500 de 2019. En febrero del año pasado existieron 8.500 llamadas frente a 10.000 de febrero de este año. Mediante la Secretaría de Derechos Humanos vamos a llegar a desplazarse recursos humanos para dar una atención integral, no solamente en el momento de la agresión, sino hacer un trabajo prolongado para atender esta problemática que ya hemos dicho es estructural. Se coordinará con las operadoras celulares del país para que el aplicativo también funcione sin internet. Verónica Rivadeneira, Telediario.
Les contamos, el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 presentó el robot de ayuda a humanos desarrollado por Toyota y el traje de fuerza asistida de Panasonic. Los dos modelos serán empleados para asistir a los espectadores y participantes del evento, con lo que aspiran a convertir la cita olímpica en la más innovadora en cuanto a uso de tecnología. Estos androides son los primeros resultados visibles del proyecto Robot Tokio 2020. El robot de ayuda a humanos está diseñado para apoyar a alcanzar los objetos de los espectadores con discapacidad. El androide habla inglés y japonés y su manejo es a través de una tablet. El traje de fuerza asistida, según los diseñadores, es una estructura inteligente que se ajusta a la espalda y a las piernas con una batería que dura hasta 5 horas, la misma que ayudará a levantar objetos como equipaje o pesas. Estos autómatas serán utilizados en el Estadio Olímpico para guiar a los espectadores en silla de ruedas hacia sus plazas y ejercerán de repartidores para traerles alimentos, bebidas u otros productos que deseen comprar. El objetivo es que los muñecos mecánicos ayuden a mejorar la experiencia de asistir a los juegos para todo tipo de personas, sin importar su condición física, y a conseguir que sean unos Juegos Olímpicos sin barreras. Además, la empresa nipona asegura que los hombres mecánicos de este tipo comenzarán a ser comercializados en 2020. Clever Guamaní, Telediario. Esto y más nos trae la tecnología. Nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles con las noticias en Telediario a través de Ecuador TV y Gama Visión. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Jánica Merchant. A las 13 horas tenemos más noticias.